Durante décadas, el nombre de Susana Jiménez fue sinónimo de glamour, éxito y poder mediático. Su imagen iluminaba la televisión argentina cada noche con una sonrisa impecable, vestidos lujosos y una presencia imposible de ignorar. Para millones de espectadores en América Latina, ella representaba el sueño de la fama eterna. Una mujer fuerte, elegante y aparentemente invencible. Pero detrás de las cámaras, lejos de las luces del estudio y de los aplausos del público, comenzaba a crecer una sombra silenciosa que ni siquiera la diva más poderosa podía detener. Los rumores comenzaron lentamente. Primero fueron pequeños detalles, ausencias inesperadas, entrevistas canceladas, apariciones públicas cada vez más breves. Luego llegaron las imágenes que preocuparon profundamente a sus seguidores. El rostro de Susana parecía cansado. Sus movimientos ya no transmitían la energía que había conquistado generaciones enteras. Y aunque ella intentó mantener la compostura, quienes la conocían de cerca empezaron a notar algo inquietante. La mujer que siempre dominó cada escenario ahora parecía luchar contra un dolor invisible. En el mundo del espectáculo, las celebridades aprenden rápidamente a esconder sus heridas. Una sonrisa puede ocultar una tragedia. Un maquillaje perfecto puede disimular noches enteras de lágrimas. Y Susana, con más de medio siglo frente a las cámaras, sabía perfectamente cómo construir una imagen pública impecable. Sin embargo, incluso las estrellas más brillantes llegan a un punto en el que el peso de la vida se vuelve insoportable. Su entorno comenzó a hablar en voz baja. Amigos cercanos revelaban que la conductora estaba emocionalmente agotada. Las pérdidas acumuladas durante los últimos años habían dejado marcas profundas. Personas fundamentales en su vida ya no estaban. La soledad empezó a ocupar espacios que antes estaban llenos de fiestas, viajes y proyectos televisivos. La relación con su hija, Mecha, se convirtió entonces en el último refugio emocional de la presentadora. Lejos del espectáculo, ambas compartían momentos cargados de preocupación y miedo. Mecha veía algo que el público todavía no alcanzaba a comprender. Su madre ya no era la mujer indestructible que todos imaginaban. Cada llamada telefónica se transformaba en una conversación más sensible. Cada visita tenía un aire de despedida silenciosa. Y aunque nadie quería pronunciarlo en voz alta, el temor comenzaba a crecer dentro de la familia. Las personas cercanas a Susana describen noches enteras en las que la diva permanecía despierta, mirando fotografías antiguas y recordando épocas más felices. El pasado parecía perseguirla constantemente. La fama, que alguna vez le dio todo, comenzaba ahora a mostrar su lado más cruel, la soledad absoluta. Porque existe una tragedia silenciosa que afecta a muchas figuras públicas. Cuando las cámaras se apagan y los fanáticos desaparecen, queda un vacío enorme. Durante años, Susana fue adorada por millones, pero en la intimidad de su hogar, enfrentaba preguntas dolorosas que ningún éxito profesional podía responder. ¿Qué ocurre cuando una leyenda siente que ya no puede sostener el personaje que construyó toda su vida? Esa pregunta comenzó a perseguirla con intensidad. Y quienes estaban cerca notaban cómo el cansancio emocional avanzaba lentamente. Algunos periodistas afirmaban que Susana había perdido interés en muchos aspectos de su carrera. Otros aseguraban que su salud emocional estaba profundamente deteriorada. Pero nadie imaginaba todavía hasta qué punto la situación se había vuelto delicada. Las señales eran evidentes. La conductora evitaba largas exposiciones mediáticas. Sus entrevistas se volvían más nostálgicas. En varias ocasiones, habló del paso del tiempo con una tristeza que sorprendió incluso a sus seguidores más fieles. Todo cambia demasiado rápido, habría confesado durante una conversación privada. Y quizá esa frase resumía perfectamente el drama que comenzaba a consumirla. Porque detrás del ícono televisivo existía una mujer, enfrentando el miedo más universal de todos. El miedo a perderse a sí misma. La presión de mantenerse siempre perfecta había sido brutal. Durante décadas, Susana convivió con expectativas imposibles. El público quería verla eterna, joven, brillante, invulnerable. Pero el cuerpo y el alma tienen límites que ni siquiera las celebridades pueden evitar. Con el paso del tiempo, las heridas emocionales empezaron a acumularse.
Las decepciones amorosas, las amistades perdidas, los conflictos familiares y la constante exposición pública dejaron consecuencias profundas. Y aunque nunca dejó de ser admirada, comenzó a sentirse cada vez más distante del mundo que la rodeaba. Algunos allegados aseguran que, en los últimos tiempos, Susana hablaba con frecuencia sobre la muerte. No de manera dramática, sino con una serenidad inquietante, como alguien que empezaba a aceptar el final de una etapa demasiado intensa. Mecha intentaba mantenerse fuerte, pero verla deteriorarse emocionalmente era devastador. La hija de la conductora entendía que detrás del mito existía una madre vulnerable, cansada y profundamente herida. Las lágrimas comenzaron a aparecer durante conversaciones privadas. Y poco a poco, el miedo dejó de ser un rumor para convertirse en una realidad imposible de ignorar. Mientras el público seguía recordando a la diva de la televisión, dentro de su círculo íntimo comenzaba una lucha desesperada por sostener emocionalmente a una mujer que parecía derrumbarse lentamente. Nadie estaba preparado para lo que vendría después, porque la tragedia que rodeaba a Susana Jiménez apenas comenzaba. El deterioro emocional de Susana Jiménez ya no podía ocultarse. Lo que durante meses había sido un murmullo silencioso dentro del círculo íntimo de la familia, comenzó a convertirse en una realidad visible para todos. La mujer que durante décadas dominó la televisión con una energía inagotable, ahora mostraba señales de fragilidad que estremecían incluso a quienes habían trabajado junto a ella durante años. Pero el momento más doloroso llegó cuando su hija decidió romper el silencio. Aquella aparición pública quedó grabada en la memoria de miles de personas. Mecha intentó mantenerse firme frente a las cámaras, pero la emoción terminó desbordándola. Sus ojos enrojecidos, su voz quebrada y los largos silencios entre frase y frase reflejaban un sufrimiento imposible de disimular. «Mi mamá está pasando momentos muy difíciles», dijo finalmente. La frase cayó como un golpe devastador. Durante años, Susana había protegido ferozmente su vida privada. Siempre evitó mostrar debilidad. Incluso en los momentos más complejos de su carrera, mantenía una imagen de fortaleza absoluta. Por eso, escuchar a su propia hija admitir públicamente que la diva atravesaba una situación crítica generó una enorme conmoción. Los medios comenzaron inmediatamente a especular. Algunos hablaban de problemas de salud, otros mencionaban agotamiento emocional severo. También surgieron rumores sobre cuadros depresivos, relacionados con la soledad y el desgaste psicológico acumulado tras décadas de exposición pública. Lo cierto era que Mecha no estaba actuando. El dolor que transmitía parecía demasiado profundo para ser interpretado. Quienes estuvieron presentes describieron una escena devastadora. Cada vez que mencionaba a su madre, su voz temblaba. En varios momentos tuvo que detenerse para contener el llanto. Era evidente que estaba cargando un peso emocional gigantesco. Ella siempre fue fuerte para todos. Pero ahora necesita que alguien sea fuerte por ella, confesó entre lágrimas. Aquellas palabras cambiaron completamente la percepción pública sobre Susana. Por primera vez, millones de personas comenzaron a ver no a la celebridad, sino a la mujer humana detrás del personaje televisivo. Y esa imagen era profundamente triste. La soledad empezó a ocupar un lugar central en todas las conversaciones. Según personas cercanas a la familia, Susana pasaba largas horas aislada, evitando reuniones y alejándose incluso de amistades históricas. La fama que antes llenaba su vida de movimiento, ahora parecía haber dejado únicamente silencio. En más de una ocasión, Mecha habría intentado convencerla de buscar ayuda emocional profesional, pero aceptar vulnerabilidad nunca fue fácil para una figura acostumbrada a controlar cada aspecto de su imagen pública. El problema iba mucho más allá de una simple crisis pasajera. La diva comenzaba a enfrentarse con sus propios fantasmas. La edad, las pérdidas personales y el paso implacable del tiempo habían construido una carga emocional difícil de soportar. Personas cercanas aseguran que Susana lloraba frecuentemente cuando recordaba épocas pasadas, viejas grabaciones, fotografías antiguas y recuerdos familiares despertaban una nostalgia cada vez más dolorosa. En ciertos momentos parecía sentirse atrapada entre el peso de su historia y el miedo al futuro. Y Mecha lo veía todo.
Cada conversación con su madre se transformaba en un intento desesperado por devolverle esperanza. Pero no siempre funcionaba. Hay días en que no quiere levantarse. Habría revelado una fuente cercana a la familia. La noticia conmocionó profundamente al público argentino, porque durante décadas Susana simbolizó exactamente lo contrario: vitalidad, humor, alegría y poder. Nadie imaginaba que detrás de esa imagen legendaria existiera una tristeza tan profunda. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo. Artistas, periodistas y seguidores comenzaron a expresar preocupación genuina por el estado emocional de la conductora. Muchos recordaban antiguas entrevistas donde Susana hablaba sobre el miedo a la vejez y la tristeza de perder seres queridos. Frases que en su momento parecían simples reflexiones, ahora cobraban un significado mucho más oscuro, porque quizás ella llevaba años intentando advertir que algo dentro de sí misma se estaba rompiendo lentamente. La presión emocional sobre Mecha también comenzó a crecer de manera brutal. Convertirse en el principal sostén psicológico de una figura tan importante no era sencillo. La hija de la conductora debía enfrentarse simultáneamente al dolor familiar y a la enorme exposición mediática. Cada gesto suyo era analizado públicamente. Cada palabra generaba titulares, pero detrás de todo eso, existía simplemente una hija aterrada por la posibilidad de perder emocionalmente a su madre. Y cuanto más intentaba ayudarla, más evidente parecía volverse el deterioro. Las noches se hicieron especialmente difíciles. Susana sufría episodios de ansiedad y tristeza profunda. Había días en los que apenas hablaba, otros en los que recordaba constantemente momentos felices de décadas pasadas, como si estuviera intentando refugiarse en un tiempo que ya no existía. La nostalgia comenzó a convertirse en una prisión emocional, y lentamente, la tragedia dejó de ser un rumor para transformarse en una realidad devastadora. En el mundo del espectáculo, pocas figuras alcanzaron el nivel de influencia de Susana Jiménez. Durante décadas, su presencia dominó la televisión argentina y latinoamericana. Su voz, su estilo y su personalidad marcaron generaciones enteras. Parecía imposible imaginar un país sin ella. Sin embargo, incluso las leyendas pueden derrumbarse. Y cuando eso ocurre, el impacto emocional es devastador. Con el paso de los meses, el estado de Susana comenzó a preocupar seriamente a quienes la rodeaban. Amigos cercanos aseguraban que ya no reconocían a la mujer que alguna vez llenaba habitaciones enteras con su energía. La transformación era dolorosa. Las reuniones sociales disminuyeron. Las llamadas telefónicas quedaron sin respuesta. Las apariciones públicas prácticamente desaparecieron. Poco a poco, la diva comenzó a encerrarse en sí misma. Pero lo más inquietante era su mirada. Varias personas que lograron verla recientemente coinciden en algo estremecedor. Susana parecía profundamente triste. No se trataba simplemente del cansancio de la edad. Había algo más profundo, más oscuro. Una sensación de agotamiento emocional absoluto. Durante años, la conductora convivió con una presión gigantesca. La industria del entretenimiento exige perfección constante, especialmente a las mujeres, y en el caso de Susana, esa exigencia alcanzó niveles extremos. Debía ser siempre elegante, siempre divertida, siempre luminosa, siempre fuerte. Pero nadie puede sostener ese personaje eternamente. Con el tiempo, la distancia entre la figura pública y la mujer real comenzó a hacerse insoportable. Las pérdidas personales también dejaron heridas difíciles de sanar. Amigos históricos murieron, relaciones importantes terminaron, y muchos vínculos del pasado desaparecieron lentamente. La soledad empezó a rodearla. Algunas fuentes cercanas aseguran que Susana atravesó períodos de profunda depresión emocional. Había días en que permanecía horas enteras en silencio, observando el jardín o mirando viejos videos familiares. Su hija intentaba mantenerla acompañada constantemente. Pero el deterioro psicológico parecía avanzar igualmente. «Ya no disfruta las cosas como antes», comentó una persona cercana a la familia. Esa frase resume quizás la tragedia más dolorosa de todas. Porque cuando alguien pierde la capacidad de disfrutar la vida, incluso teniendo fama, dinero y reconocimiento, queda expuesto a un vacío que ningún éxito puede llenar.
El público comenzó a notar señales alarmantes. En sus últimas apariciones televisivas, Susana parecía desconectada emocionalmente. Su sonrisa ya no transmitía espontaneidad. Sus pausas eran más largas. Y en ciertos momentos daba la impresión de estar luchando internamente contra pensamientos muy pesados. Las redes sociales se llenaron de mensajes preocupados. Muchos fanáticos se negaban a aceptar la realidad. Querían creer que se trataba únicamente de cansancio pasajero. Pero quienes conocían la situación de cerca sabían que el problema era mucho más serio. Mecha, mientras tanto, seguía intentando protegerla. Pero la presión emocional también comenzaba a destruirla lentamente. Ver a una madre convertirse en alguien irreconocible es una experiencia profundamente traumática. Y en el caso de Susana, la situación era todavía más compleja porque toda la tragedia ocurría bajo la mirada constante de los medios. Cada imagen era analizada. Cada gesto generaba rumores. Cada silencio provocaba especulaciones. Y en medio de todo eso, una familia intentaba sobrevivir emocionalmente. Las conversaciones dentro del círculo íntimo comenzaron a volverse cada vez más delicadas. Había miedo. Mucho miedo. Porque algunos empezaban a preguntarse si Susana lograría recuperarse emocionalmente alguna vez. El deterioro parecía demasiado profundo. Y aunque todavía conservaba momentos de lucidez y humor, eran cada vez más breves. Algunas noches, según allegados, la conductora lloraba recordando antiguos momentos de felicidad, viejos romances, éxitos televisivos, viajes familiares. Todo parecía pertenecer ahora a una vida completamente diferente. La nostalgia se transformó en dolor permanente, y lentamente, la mujer que había hecho reír a millones comenzaba a desaparecer detrás de una tristeza imposible de ocultar. La tragedia que rodeaba a Susana Jiménez alcanzó finalmente un punto devastador. Lo que durante mucho tiempo fue ocultado cuidadosamente detrás de sonrisas y apariciones esporádicas, terminó convirtiéndose en una realidad imposible de ignorar. La diva ya no podía esconder su sufrimiento, y quienes más la amaban comenzaron a prepararse emocionalmente para lo peor. La situación dentro de la familia era extremadamente delicada. Mecha permanecía cerca de su madre constantemente, intentando protegerla del dolor mediático y emocional que seguía creciendo alrededor de su figura. Pero el desgaste psicológico acumulado durante años parecía haber dejado heridas irreversibles. Las conversaciones entre ambas se volvieron más profundas y dolorosas. Había recuerdos, confesiones y silencios cargados de emoción. En ciertos momentos, Susana hablaba como alguien que sentía que el tiempo comenzaba a agotarse. Aquello aterraba profundamente a su hija. Las lágrimas se hicieron cada vez más frecuentes dentro del entorno familiar. Amigos históricos confesaban sentirse impotentes ante el deterioro emocional de una mujer que alguna vez parecía invencible. Porque quizás esa era la tragedia más cruel de todas. Descubrir que incluso los íconos más grandes también pueden romperse. El público argentino vivió esta transformación con enorme tristeza. Durante décadas, Susana formó parte de la vida cotidiana de millones de personas. Su voz acompañó generaciones enteras. Sus programas marcaron épocas irrepetibles de la televisión. Por eso verla apagarse emocionalmente producía un dolor colectivo difícil de explicar. Muchos comenzaron a recordar antiguos momentos gloriosos de su carrera. Entrevistas legendarias, noches inolvidables de televisión, risas espontáneas y aquella energía arrolladora que parecía eterna. Pero el tiempo había cambiado todo. La mujer brillante y segura que dominaba los escenarios ahora enfrentaba una batalla íntima devastadora. Y quizá lo más triste era que esa batalla ocurría en silencio, sin grandes escándalos, sin declaraciones dramáticas, sin explosiones públicas, solo tristeza, soledad y un cansancio emocional inmenso. Mecha finalmente comprendió que ya no podía seguir ocultando el sufrimiento de su madre. Por eso decidió hablar públicamente, aunque hacerlo le destrozara el alma. Ella necesita paz, habría dicho entre lágrimas. Aquellas palabras impactaron profundamente al país, porque detrás de la diva existía simplemente una madre, una mujer envejeciendo, una persona luchando contra sus propios miedos y heridas internas. La fama no pudo salvarla del dolor humano,
Y esa realidad dejó una reflexión muy amarga sobre el precio psicológico de la celebridad. Durante años, Susana entregó su vida al entretenimiento. Hizo reír, emocionó y acompañó a millones de personas. Pero en los momentos más difíciles de su propia existencia, descubrió algo profundamente doloroso. Ningún aplauso puede llenar completamente el vacío emocional. Las últimas etapas de esta tragedia estuvieron marcadas por la nostalgia. Susana comenzó a refugiarse constantemente en recuerdos del pasado, fotografías antiguas, grabaciones televisivas y conversaciones familiares se convirtieron en parte esencial de sus días. Era como si intentara reconstruir mentalmente la vida que alguna vez tuvo. Pero el presente seguía siendo cruel. La salud emocional de la conductora continuaba debilitándose, y aunque seguía recibiendo amor del público, internamente parecía cada vez más agotada. Quienes lograron verla recientemente describen una escena profundamente conmovedora. Una mujer silenciosa, frágil y muy distinta a la figura poderosa que dominó la televisión durante décadas. Y al lado de ella, su hija, intentando contener el dolor mientras veía derrumbarse lentamente a la persona más importante de su vida. La tragedia de Susana Jiménez no es solamente la historia de una celebridad envejeciendo. Es también la historia universal de la fragilidad humana. Porque detrás del lujo, la fama y el reconocimiento, existe algo que ninguna estrella puede evitar: el miedo a la soledad, el paso del tiempo y el dolor de sentirse perdido incluso después de haberlo tenido todo. Tal vez por eso esta historia conmovió tanto a millones de personas, porque mostró algo profundamente humano, que incluso las leyendas lloran cuando las luces finalmente se apagan.